¿Cómo es que un color puede representar a la violencia y al amor? ¿Por qué usamos labial rojo? ¿Por qué es el color del diablo o de la Coca-Cola? ¿Qué tiene que ver Hernán Cortés con la popularidad del color rojo? El rojo era el elixir fundamental para la transmutación de cualquier metal según los alquimistas. El rojo es el primer color que vemos los seres humanos. Es el color de la justicia porque durante siglos se consideraba que la justicia se aplicaba a través de sangre por sangre y bioevolutivamente lo asociamos al peligro porque es el color de las heridas. En la naturaleza, tanto la fauna como la flora que tiene este color normalmente es una señal de alerta, de peligro o de que hay que tener mucho cuidado. El rojo es un color que transita dentro de muchos espectros de la experiencia. Da energía, pues aumenta nuestro ritmo cardíaco y nuestra presión arterial, promoviendo que haya más movimiento en nuestro cuerpo, y también puede hacer que sentamos tanto amor como odio, sentimientos que son opuestos pero que tienen una misma potencia a nivel vibracional y son igualmente apasionados. Por tanto, psicológicamente se ha comprobado que este color aumenta los niveles de deseo y en el mundo que vivimos también el deseo de consumir. Asociamos el rojo a la comida y al calor. Nos detenemos frente a una señal de alerta roja porque contrasta a la perfección con el celeste del cielo y nos indica que es momento de detenernos o ser precavido. La mayoría de las flores son rojas. Nos ponemos rojos de ira o nos ruborizamos si es que sentimos timidez. Hay tantas pero tantas cosas rojas, siento que abundan los ejemplos y se me van a ir miles de referencias súper importantes, así que por favor deja en los comentarios cuáles crees tú que se me están pasando. De verdad lo valoro un montón y es un buen momento para decirte que te suscribas porque todas las personas que llegan a este canal son bastante particulares y amamos eso. Pero sí, durante siglos los seres humanos hemos hecho cosas fantásticas con el color rojo y digo literalmente relacionadas a la fantasía. La piedra filosofal era roja. ¿Recuerdas en Harry Potter y la piedra filosofal cuando Harry Potter consigue la piedra filosofal, que esta piedra era roja? No es coincidencia, de hecho es un importante guiño histórico. La piedra filosofal era el fin máximo de un alquimista y generalmente cuando hablamos de color también hablamos de los alquimistas. Tienen mucho en común, porque tanto los artistas como los alquimistas pretendían obtener algo elemental, trascendente o superior a partir de materia muy simple o muy ordinaria. Después de todo, para los alquimistas transmutar era convertir una sustancia ordinaria en oro o falsificar de acuerdo al contexto que se le dé. Lo cierto es que ser alquimista podía significar muchas cosas, al igual que hoy, por ejemplo, ser químico puede representar tanto que eres un científico como que te dedicas a formular fármacos. Así que habían muchos tipos de alquimistas y muchos también, como te comentaba, tenían mucha relación con los artistas. Sobre todo cuando se trataba de hablar del color rojo, pero específicamente de un color rojo que era tan importante que lo llegaron a llamar el elixir, el rey rojo. Literal le decían el rey rojo, si no estoy mintiendo, era el rey rojo. Este rojo era el rojo vermellón, que hoy existe en su versión sintética en muchísimos tipos de pintura a lo largo de todas las tiendas de bellas artes del mundo. Pero ¿cómo es que se relacionaba el rojo vermellón con el oro o con el metal? Según el alquimista árabe Jabir ibn Hayyan, conocido en Occidente como Heber, así que no sé cómo se logró resumir, pero llamémosle Heber, el azufre o el sulfuro era el principal elemento para poder construir desde él cualquier metal. El sulfuro es una aleación con azufre y el rojo vermellón es la sintetización del sulfuro de mercurio y su forma mineral, el cinabrio, que viene de la piedra cinnabarita, se utilizaba desde la antigüedad para hacer pigmento rojo. De hecho, bajo su concepción, el oro tiene grandes cantidades de azufre y a eso se le atribuía su amarillez, y adivina que es prácticamente también mercurio puro y por eso era tan tóxico. La cinnabarita con la que se hacía el rojo vermellón. Todo calza, es que todo estaba totalmente conectado. Así que en la mayoría, y no estoy exagerando, no son datos aislados, en la mayoría de recetas de los alquimistas siempre se partía del rojo vermellón, la sustancia primordial, la que contenía la esencia para fabricar oro, para hacer magia. Incluso Thomas Norton, que era un alquimista del siglo XV, decía que el rojo era el corazón y la búsqueda misma de la alquimia. Piensa que hubo un momento en que era mucho más caro pintar una hoja de color rojo que cubrirla completamente de oro, lo cual es paradójico porque para aplicar oro en la página de un libro primero había que pintar de rojo, entonces era como doble gasto. Ahora que lo pienso, tal vez no era tan rentable, me estoy yendo por las ramas. Y es que mezclar cosas estaba a la orden del día. Teófilo, quien también fuese un caballero que hizo un tratado de la alquimia, llegó a decir que una de las formas más óptimas para producir oro español era mezclar lo siguiente: cobre pulverizado, polvo de basilisco, sangre seca y vinagre. Y si esto te parece excéntrico, considera que la sangre seca tenía que ser de humano, y de humano
humanos pelirrojos, y que el basilisco, que era una bestia empollada por un sapo que solo debía ser alimentado con pan, era uno de los ingredientes especiales para hacer el oro. Este tipo de ideas hacían que los alquimistas no fuesen tan respetados dentro del rubro o de la historia. Pero volviendo al rojo vermellón, lo que hay que considerar es que este color de verdad era muy importante, incluso no solo para los artistas y para los alquimistas. Por ejemplo, se sabe que los gladiadores se pintaban la cara de rojo para verse todavía más amenazantes y utilizaban rojo cinabrio. Probablemente los que se expusieron mucho al rojo cinabrio no murieron por las condiciones de batalla, sino por haberse intoxicado por la exposición constante a esa cantidad de mercurio. También los murales de Pompeya fueron excepcionalmente preciosos, pintados con rojo cinabrio. Estos murales se pintaban de una forma muy específica y se curaban con cera al momento de terminar de pintar para que el rojo se viese más brillante. Y esto es lo que provocó que al momento del famoso incendio de Pompeya se curaran las paredes y prácticamente en vez de reducirse a cenizas quedasen perfectamente conservados todos los murales donde se utilizó este color. Así que por eso al día de hoy aún podemos ver algunas de las paredes de Pompeya con un preciosísimo rojo. Son como una relación tóxica. Los colores tóxicos son bellos, nos dan mucho, pero también nos quitan. Pero estos no eran o no son los únicos rojos fantásticos. Hay rojos que se utilizaban y se siguen utilizando hasta el día de hoy, extraídos de la sangre de un diminutísimo insecto. Rojo cochinilla. Si no has visto mi video sobre el color púrpura, por favor anda a verlo porque toda esa introducción es importante para lo que viene a continuación. El púrpura fue el color de la realeza durante mucho tiempo, por lo menos hasta que los tintoreros bizantinos pudieron mantener el secreto, porque con la caída de Constantinopla básicamente se perdió por muchos años la fórmula de hacer púrpura, así que se comenzó a utilizar el segundo color más caro de teñir textiles, que en este caso era el color rojo. Este rojo se hacía con un insecto diminuto que se extrae del cactus llamado cochinilla. Se saca, se seca y luego se pulveriza hasta que da un pigmento rojo bastante intenso. La cochinilla es prácticamente una bomba de ácido carmínico, por eso da esta coloración y también de ahí se extrae el nombre de rojo carmín. Con 1 kilogramo de cochinilla se pueden teñir hasta 10 kilos de lana, y para cada kilo de lana se necesitan al menos 140.000 insectos de cochinilla. El rojo de cochinilla se ha utilizado durante siglos. La mayoría, si no todos los tapices medievales estaban pintados con el rojo que daba este insecto. Los manuales de tintoreros que se conservan hasta el día de hoy indican que se necesitaban al menos 17 pasos para producir rojo de cochinilla y que se necesitaba teñir por un proceso de hasta 5 u 8 días. Quiero hacer un guiño acá que es importante, y si bien este color se estandarizó como el rojo de la nobleza europea, se le debe a América porque fue gracias a los viajes que hizo Hernán Cortés, que lo descubrió eventualmente en México y se lo llevó a España, que se hizo tan popular. De hecho, en México los indígenas lo llamaban Nochetzli, que significa sangre de tuna. Parece precioso y me encantaría aprender a hablar eso otra vez yéndome por la rama, que es muy bonito. Probablemente la mayoría de productos que veas en el supermercado que no indican que sean veganos o vegetarianos y son rojos, están teñidos con cochinilla, incluyendo muchísimos lápices de labios. De hecho, por ahí hacia el 2011-2012 hubo una polémica súper grande en Starbucks porque muchos clientes vegetarianos y veganos se enteraron de que sus frappuccinos rosa, o que la famosa torta Red Velvet que se comían, estaba teñida con cochinilla, así que cada vez que habían hecho una compra en Starbucks habían comido animal. Esto incurrió en una demanda, en un tema súper polémico, y lo que hizo que de hecho muchas personas conocieran que la grana cochinilla existía y que bueno, se tiñe con ella al día de hoy. Falta un poco para que hablemos de los artistas y del color rojo, pero te quería mencionar que una de mis pinturas favoritas pintadas con rojo cochinilla, donde hay un rojo como cereza espectacular que me parece increíble, es la pintura de Peter Paul Rubens, Sansón y Dalila, pintada hacia 1609. En esta pintura puedes ver cómo el color brilla y se sostiene. Para mí es simplemente preciosísimo. Pero sí, la cochinilla tiene amantes y tiene detractores. Puede ser un tema bastante polémico sobre el animalismo, si es que tú, por ejemplo, eres animalista, pero también es justo decir en su favor que la cochinilla es una plaga y que muchas veces la única forma de controlarla es extrayéndola para hacer pigmento. Pero no nos detengamos porque la sangre de estos animalitos no es la única sangre de la que vamos a hablar. Rojo sangre, rojo pasión. Ya sabemos que nuestra sangre es roja, pero lo que tal vez no sabías es que existe una roca llamada hematita que es roja y que de hecho Plinio el Viejo la bautizó como hematita porque se llama roca
de sangre. De hecho, la palabra griega hema viene del latín aetos, que significa asar o poner al rojo vivo, calentar, porque el rojo se asociaba también al fuego, que es tan vital como la sangre, porque siempre el rojo se ha asociado a lo vivo, a lo enérgico. De hecho, hay una expresión en alemán que dice hoy rojo, mañana muerto, para hacer referencia a que el rojo es el color de la vitalidad. A una persona viva le corre sangre en las venas. La sangre per se es preciosa y muchísimas culturas le han ofrecido a sus dioses lo más valioso que tienen: sacrificios de sangre. Si te entrego mi sangre, prácticamente te estoy entregando todo de mí. Y sé que esto puede sonar turbio o que es discutible, pero recordemos que el rojo es el color litúrgico dentro de la Iglesia Católica para evocar el sacrificio de Cristo, y que en una parte de la ceremonia eclesiástica el sacerdote bebe el vino simbólicamente para beberse la sangre de Cristo. Si nunca habías reflexionado en lo mucho que esto tiene relación con los sacrificios de otras culturas, al menos simbólicamente, te invito a que hagas esta reflexión y te aseguro que nunca más vas a volver a ver la Eucaristía de la misma forma. Los gladiadores también se bebían la sangre de sus enemigos porque se consideraba que así obtenían su fuerza. El rojo era un color que daba poder. Aunque la verdad no solo los gladiadores o en los sacrificios se utilizaba el rojo, las mujeres, por ejemplo, se han teñido los labios de rojo desde hace siglos. Y esto es porque las mujeres que usaban una barra de labios roja parecían tener los labios llenos de sangre. Así que por una parte se veían más sanas, no estaban pálidas, eran personas con las que se podía procrear hijos fuertes, hablando en un contexto del pasado que por supuesto ya no se sostiene, y también por otra parte las hacía parecer más sensuales porque tenían más sangre en el cuerpo, eran más deseables, más pasionales. Por esto también durante mucho tiempo el rojo se asoció exclusivamente a las mujeres de la calle, hasta que finalmente se popularizó para que todas y todos lo pudiésemos usar como nos plazca. Además de que sí, esto es muy evidente, pero el rojo es el color del amor porque el corazón es el que bombea la sangre y nos hace mantenernos y sentirnos vivos, así que sí, es el color que todo lo enciende. La Pentecostés católica se representa en la liturgia también con el color rojo porque se supone que evoca las llamas que anuncian la llegada del Espíritu Santo. De hecho, hacia el siglo VIII, un papa llamado Horacio IV, que gobernó desde 1245 hasta 1254, decretó que los cardenales tenían que usar un gorro rojo en señal de sacrificio o martirio por la sangre derramada de Cristo, como símbolo de martirio por su fe. Y me da risa, sí, porque es como, ¡qué lindo tu gorro! Sí, es un martirio. Soy muy aburrida. Enfermedades rojas. Pero lo que sí era realmente un martirio eran las enfermedades de la antigüedad que se asociaban a este color, y paradójicamente también las curas que se proponían desde el mismo. Antiguamente existía algo llamado similia similitus, que básicamente se creía que lo semejante curaba lo semejante. Las enfermedades rojas se trataban con sangre o con algo rojo. Por ejemplo, si una persona estaba enferma, decía que tenía que tomar vino. Así que había muchas, pero muchas personas muy enfermas en la antigüedad, porque todo el tiempo tenían que tomar. También contra las erupciones rojas en la cara se ponían pétalos de rosas, o a las personas que estaban enfermas de escarlatina se decía que se curaban si se les ponía ropa roja. Y existía la creencia de que cuando la persona tenía fiebre, el coral palidecía, y cuando la persona se recuperaba, el coral se volvía a ver rojo. Pero la verdad acá simplemente estaba actuando el contraste simultáneo. Lógicamente una persona con mucha fiebre se ve más roja, lo cual hace que por contraste el coral se viera más pálido, y si esta persona lograba sanar, lógicamente volvía a su tono de piel natural, haciendo que el collar de coral haciendo que el collar de coral se viese rojo nuevamente. También se decía que el rubí curaba la taquicardia, y al parecer era bastante efectivo. Pero esto no se explica tanto como que la gema emitiera algún tipo de radiación mágica especial, como que si le pones a una persona una piedra en la boca, esta no puede quejarse o gritar, y no tiene más que tranquilizarse o mantener la boca cerrada para no tragarse algo que era tan valioso. Así que es un método discutible, aunque funcional. También por años en muchísimas culturas las personas se han atado hilos rojos a alguna parte del cuerpo porque se supone que eso aleja las malas energías o las enfermedades. En verdad, no solo el rojo, sino cualquier color no es que curen en sí mismos, tanto como la fe que la persona que lo porta decide otorgarle a la sanación de ese color. Lo que sí no debe confundirse y que en efecto funciona es la arte terapia. Trabajar con colores para expresarnos y drenar emociones o construir realidades acerca de nosotros mismos. La arte terapia y trabajar con colores funciona. Pero eso tiene que ver con que hay una expresión a través del mismo, no tanto como que el objeto per se en sí mismo tenga algún poder o algún valor. Lo cierto es que el rojo funciona en casi cualquier contexto porque es muy difícil que pase inadvertido. Si no, pregúntale a Manfred von Richthofen, el varón
rojo. No sé si te suena el nombre de Manfred von Richthofen, pero este personaje es sumamente popular en la historia universal. Él fue un piloto que durante la Primera Guerra Mundial llegó a dirigir más de 58 misiones y a derribar él solo 80 aviones. Manfred se hizo popular no solo por su increíble habilidad en el aire, sino por pintar su avión de rojo para ser identificado rápidamente por sus enemigos, cuando en teoría todos los demás aviones trataban de camuflarse en el aire. Manfred era tan hábil y temerario que cuando los aviones lo veían, antes que tratar de derribarlo, huían. Literalmente veían un punto rojo en el cielo y decían adiós. Se llamaba. Pero sí, el Barón Rojo es un personaje insigne, está en videojuegos, falleció muy joven por una bala perdida, como debería esperarse de una persona que trabaja en ese contexto, y fue enterrado con todos los honores militares. En una de las coronas conmemorativas que llegaron a enviarle podía leerse: a nuestro enemigo, galante y digno. Así que no sé si esto cuenta como una historia heroica, porque la verdad no creo que haya nada de romántico en la guerra, pero lo que sí es cierto es que el rojo siempre ha estado asociado a cosas que tienen que ver con el peligro, con la adrenalina y con una cierta dimensión de violencia. El diablo viste a la moda. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el diablo es rojo o por qué el rojo es el color de la maldad? Sabemos que en la Edad Media el diablo en general era representado de color negro, y si hiciéramos algunas asociaciones a través del sincretismo de cuando una cultura se mezcla con otra, por ejemplo, para los egipcios el color rojo era asociado al color del mal, porque también se asociaba a un desierto sin agua donde eventualmente podías morir. En algún punto el diablo negro comenzó a pintarse o bien con el pelo rojo, o bien con pezuñas rojas, o con ropa roja, y hay quienes también asocian el rojo del diablo a las llamas del infierno que son descritas en la Biblia. De hecho, en la antigüedad, cuando se consideraba que la tierra era plana, cuando los terraplanistas eran terraplanistas por falta de evidencia, no por falta de criterio, pues en ese momento se consideraba que como la Tierra era plana, lo que se veía al atardecer en el horizonte con los rayos refulgentes de ese arrebol era una suerte de ventana al infierno, así que se pensaba: ahí es donde habita el diablo y todo este lugar debe ser rojo, así que él también. Pero la versión que a mí me hace más sentido es una versión que tiene que ver con términos asociativos, porque los seres humanos somos personas de costumbre y generalmente cuando adoptamos la idea de una imagen a través de un ejemplo, terminamos quedándonos con él para siempre, y el origen del diablo totalmente rojo puede deberse a las producciones teatrales. En 1859, el compositor Charles Gounod adoptó el cuento popular Fausto y lo convirtió en una ópera, en la que el personaje diabólico Mefistófeles viste un traje de la época del Renacimiento que incluye medias rojas, que era lo que popularmente se utilizaba en esa época y se adaptaba a la representación teatral. Por eso, básicamente, cualquier traje básico de Halloween de un diablo puede ser simplemente un enterizo rojo. Justamente hoy podemos decir que el rojo suele ser el color contrario de algo o el color enemigo. Asociaciones políticas. Rojo es el color del Partido Comunista y de los partidos políticos que generalmente tienen una ideología muy radical. La psicóloga Eva Heller sostiene que esto puede ser porque casi siempre han sido minorías y como minorías se han resguardado en colores de alto impacto como el rojo para hacerse notar. Esto puede ser discutible, de hecho, para muchas personas con tendencias de izquierda, así que por favor cuéntame qué opinas tú. ¿Crees que tiene sentido la teoría de esta psicóloga experta en color o es algo que va mucho más allá? Por favor, te leo en los comentarios. Y es que no se originó de la nada. Rojo ha estado asociado a determinados partidos políticos incluso desde la Revolución Francesa. Esencialmente, Lafayette, que era el comandante de la Guardia Nacional, hizo una bandera roja sobre el campo de Marte como símbolo de la ley marcial, advirtiendo de una u otra forma a las personas que se estaban rebelando que se dispersaran. Eventualmente, pues obtienen la victoria y lo que hacen es apropiarse de la bandera roja como símbolo de que habían ganado a esa represión. De ahí que muchos partidos revolucionarios decidieran que también la iban a adoptar simbólicamente como un elemento de fuerza. También ocurrió lo mismo con la victoria de los bolcheviques hacia octubre de 1917, donde izaron la bandera roja con un martillo para simbolizar a los obreros y la hoz para simbolizar a los campesinos, convirtiéndola así en la bandera oficial de la Unión Soviética hasta que se desintegró en 1991. Y de hecho, como otro dato interesante, el nombre de la Plaza Roja no proviene del color de los ladrillos que la rodean, ni tampoco es referencia al color rojo del comunismo propiamente,
sino que deriva de la palabra rusa krasnovaya, espero estarlo pronunciando bien, que significa rojo, pero en el ruso antiguo significaba bonita, así que la Plaza Roja era la Plaza Bonita. Una alusión definitivamente mucho más romántica que la que le dieron algunos dictadores y seres nefastos de la historia al color rojo, porque sí o sí, el rojo es un color que siempre parece atraer de una u otra forma a personajes en conflicto. Los infames pelirrojos. Otra cosa interesante del rojo tiene que ver con los personajes que portan este color o que lo representan, siempre están asociados al peligro, a las travesuras o a algún tipo de vértigo. Hay personajes que son icónicos, de los que tal vez no sabemos nada, pero al menos alguna vez los hemos oído nombrar, como Barbarroja, quien fuese de hecho el primer emperador alemán y cuya relevancia en la cultura popular es excepcional, dado que se sabe que era considerablemente cruel. También piensa en Darth Maul. No sé si hay un personaje rojo dentro de la cultura popular contemporánea que sea más temible en cuanto a su apariencia. Y también hay otros personajes que pueden evocar vértigo o adrenalina, sobre todo se utiliza mucho en los superhéroes. Puedes pensar por ejemplo en Hellboy, Iron Man, Mario, Flash, Spider-Man, la Mujer Maravilla, Hiedra Venenosa, que es verde pero tiene un característico cabello rojo, o incluso la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas. En cuanto a las travesuras, no sé si te has dado cuenta de esto, pero los personajes que generalmente son pelirrojos tienen alguna asociación con lo traviesos, con lo incorrecto. Por ejemplo, puedes pensar en los gemelos Weasley o en Oliver Twist o en Pippi Calzlargas. Y claro, también hay excepciones como Elmo o Clifford, que son personajes para niños, pero recuerda que esto tiene sentido porque el rojo es el primer color que ven los niños o que vemos los seres humanos. Que también generalmente los personajes dirigidos a esta audiencia o están elaborados con amarillo, azul o rojo, que son los colores primarios y son los colores por tanto más fáciles de identificar. Ciertamente nadie le da tanta importancia a los colores primarios como los niños y los artistas. El rojo y los artistas. Desde las pinturas en las cavernas se utilizaba el rojo. Recuerda que se utilizaba el óxido de hierro para pintar y hoy en día vemos esos preciosos bisontes elaborados en una coloración rojiza. El rojo en pintura es un llamado de atención muy potente y rara vez pasa desapercibido. De hecho, quiero hablarte de una pintura que tiene rojo como personaje principal, aunque al mismo tiempo es el fondo. No sé si alguna vez has prestado atención a la obra de Van Eyck. Esta pintura es El matrimonio Arnolfini. Y este cuadro siempre ha tenido varios misterios asociados. La cama que está al fondo es un personaje importantísimo del cuadro, que en esa época tener una cama pintada de rojo era algo que solo las personas pero demasiado pudientes podían permitirse. No sé si alguna vez te habías puesto a detallar el impacto del color de esa cama. Incluso hoy en día, llegar a la casa de una persona y que tenga esa cama pensaría en muchas cosas. Otro artista que hacía muchísimo uso del rojo era Edvard Munch. Munch se caracterizaba por hacer varias versiones de un mismo cuadro. De hecho, su cuadro El Grito, que es famosísimo y que de hecho tiene un emoji, tiene muchas versiones, pero especialmente hay un cuadro que yo amo que se llama La Desesperación. Él hizo hasta 3 versiones y es un personaje solitario bajo un cielo rojo. Pienso, no sé qué puede ser más desesperante. Siento que es el poder del arte, lo veo muy impactante. Bien, hay una obra de Andy Warhol que me encanta que se llama Red Disaster o Desastre Rojo, que es súper crítica. Lo que él hace es repetir en serie la fotografía de una silla eléctrica, como las que están pues legitimadas en Estados Unidos para los casos más extremos de algunos criminales, y baña todo el lienzo de rojo. La perspectiva de Warhol era que cuando vemos algo numerosas veces deja de importarnos, y que reafirmándolo todo con rojo hacía un llamado de atención a que nos volviera a importar este tema. Me voy a desviar un segundo, pero pasa lo mismo con las noticias. Estamos tan habituadas y habituados a ver todos los días noticias terribles que casi no nos importan. Noticias terribles que simplemente no debiésemos normalizar. Casi siempre se nos presentan haciendo una bajada cuando el noticiero termina con una noticia tonta como ahora veamos a este panda que nació, o no es que sea una noticia tonta, pero básicamente es como que te dan una cucharada suave después de una bajada de información súper fuerte, de alguna forma apoderando que lo que acabas de ver ya no importa. Bueno, Warhol reflexionaba acerca de esto y el hecho de que hiciera esto con una obra totalmente roja, en la que quieras o no, no puede pasar desapercibida si vas caminando por la sala del museo, pero encontré una genialidad. Otro artista desde la pintura que se atrevió a utilizar el rojo fue Henri Matisse, y esto hizo que tuviera muchos detractores en su época. De hecho, la crítica no era partidaria de Matisse en sus primeros años. Decían que sus cuadros eran monstruosidades infantiles sin sentido ni vergüenza, mensajes peligrosos sacados de un manicomio,
lo llamaron primitivo, animal, diabólico, bárbaro, carnavalesco. De hecho, incluso Picasso, que era amigo de él, decía: Matisse es más peligroso que meterse con el alcohol, porque tenía una forma de pintar que era avasalladora, y esto en parte es porque Matisse no tenía miedo de utilizar el color rojo. En sus pinturas, el estudio rojo, que está todo impregnado de un rojo cálido, o el postre, Armonía en rojo, donde tenemos más bien un rojo frío y una escena íntima, se puede notar que Matisse se atrevió a crear espacios rojos cálidos, hogareños y sin embargo inolvidables. Hay que darle mucho mérito, hay que ser valientes para diseñar con rojo. Rojo y el diseño. El rojo invita a tomar cautela, distancia, alerta, así que es un color que preferimos mantener a rayas, a menos que por supuesto esa sea tu intención, o que estés trabajando de una u otra forma con el ambiente de la comida y alguna cosa que estimule el deseo y el consumo rápido, como suele ocurrir con muchos restaurantes de comida rápida. Mucha gente cree que es un color ideal porque llama la atención, pero si prestas atención a tu entorno, casi siempre está asociado a ofertas, a rebajas, a grandes anuncios de sale, a algo que parece haber perdido valor o que es una oferta por algún motivo. Si bien hay productos que son icónicos y que tienen rojo, como por ejemplo Coca-Cola, también hay que considerar que son colores que están prácticamente insertos dentro de la cultura popular como el producto que es de ese color. De hecho, por ejemplo, Coca-Cola es roja o le debe su logo rojo a que ellos comenzaron a pintar sus barriles de rojo para ayudar a los funcionarios de aduanas e impuestos a distinguir sus productos de los barriles de alcohol que tenían que pagar impuestos, y obvio Coca-Cola no quería pagar impuestos, así que esto era algo en un sentido funcional. Las etiquetas eran rojas, las veían con rapidez, pasaban súper rápido por aduana, se vendían muy rápido también, y bueno, hoy es lo que es Coca-Cola, lo lograste Coca-Cola. También hay otras marcas que ya tenemos insertas, yo creo que está en los baños de literalmente todo el mundo, como la marca Colgate, que también es una decisión muy inteligente en términos de contraste, porque casi siempre los baños tienen blancos, neutros, azules, verdes, y esto es una forma de que no pase desapercibido tu dentrífico, así que no es como que no se pueda usar, solo que o está designado a cosas muy específicas o hay que mirarlo con suficiente cautela. En lo que se refiere a diseño de ambientes, desde hace un tiempo para acá se popularizó una teoría que se llama teoría del rojo inesperado. Básicamente esta teoría cita que hay que agregar un pedazo de rojo, ya sea en pequeña o gran escala, en un lugar donde no combina para absolutamente nada y se verá mejor. A ver... Esto a mis ojos es básicamente contrastes bien situados, porque el rojo llama mucho la atención, y si ponemos un rojo en un lugar donde no esperaríamos que se viese, el ojo inmediatamente se va a ir hacia lo que está rojo, los imperfectos del entorno van a desaparecer porque no nos van a llamar la atención, además de que es un statement, es como un grito de personalidad, quiero demostrar que estoy acá. Así que sí tiene sentido que un espacio con un elemento rojo definitivamente cobre vida, pero es más por el término de contraste. Dato curioso, si trabajas con textiles o con el mundo de la impresión, el color rojo verdadero de Pantone es un color bastante profundo, diría que casi oscuro, un color que para muchas personas puede ser vino. Así que también la idea de lo que es más o menos rojo puede variar. Por último, como siempre, sabes que me encanta recomendarte bibliografías para que podamos relacionarnos al color a través de textos que tú también puedas leer y alimentar tu universo personal. Y en este caso son dos los libros que te quiero mencionar. Uno es La historia del rojo de Michel Pastoureau. En el azul también te hablé de la historia del azul por este mismo autor. Y otro libro que me acordé, no lo tengo en físico, lo leí hace muchísimos años, pero cómo agradezco haberlo leído, al punto de que estoy que me lo vuelvo a pedir, de un escritor argentino llamado Federico Andasi, y este libro es El secreto de los flamencos. En este libro básicamente se plantea que a principios del Renacimiento los maestros florentinos dominan el secreto matemático de las perspectivas, pero los flamencos manejaban el misterio alquímico de los pigmentos. Se genera como una pugna entre ambas escuelas, pero el libro es precioso, y en términos de pigmentos, de rojos, de alquimia, siento que es un libro que nutre a cualquiera. Así que un libro sobre la historia del rojo y un libro sobre la historia de la pintura y los alquimistas, perfecto combo. Espero que te haya gustado esta bajada de información. Le puse muchísimo cariño, la investigué con mucho amor. Déjame en los comentarios de qué otros colores te gustaría que hablara. Por favor, suscríbete si ves valioso este contenido y nos vemos en una próxima cápsula de video. Eso, gracias por ver. Sígueme en mi Instagram y ve a mi página web.